¿Cómo lo sabemos? Administrándole arginina, vasopresina o antidiurética sintética al paciente, lo que hace es que aumente la reabsorción, lo que hace es que consecuentemente haya ADH para que se una a su receptor B2 y movilice los canales de acopolina 2 a la luz, a la membrana luminal de las células del túbulo colector medular a fin de que abra los canales de acopolina 2 y se reabsorba agua. De esa manera se logra la máxima osmolaridad urinaria de 1200 milimoles por kilo de agua. Consecuentemente, el signo clínico cardinal de esta diabetes insípida es la poliuria. Y luego medimos la osmolaridad urinaria y si no hay una osmolaridad urinaria de 1200 milimoles por kilo de agua, entonces decimos es una poliuria acuosa. Luego hacemos lo que acabo de decir, damos antidiurética sintética o arginina vasopresina sintética y si hay acción farmacológica, ya no habrá poliuria y hemos logrado el alcance de la mayor osmolaridad posible y ahora hay que buscar las causas por las cuales no se liberó ADH por parte de la pituitaria posterior. Segundo, si hay resistencia de los receptores de arginina, receptores B2 de arginina, vasopresina o antidiurética, o hay una mutación genética en los canales de acopolina 2, entonces no hay posibilidades de reabsorber agua por parte de los canales de acopolina 2 y entonces decimos diabetes insípida nefrolémica. Y por lo tanto es un grave problema ya genético ahí que la clase no es para resolver el problema, pero que en todo caso la idea es de que no llegue tanta agua libre a este túbulo colector y aumentemos la reabsorción de agua libre acá en la nefrona proximal, túbulo proximal y asa de Henle produciendo una severa hipovolemia, una dieta definitivamente pobre en sal para que aumentando la reabsorción de agua en el segmento proximal haya menos agua acá. Es lo único que se puede hacer en esos pacientes, porque estos genéticos jodidos va a ser resolver. Y la otra enfermedad, ¿cuál era? Cuando ahora hay mayor reabsorción de agua libre por parte del ADH, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Y cuál es el signo cardinal? Si hay una mayor presencia de ADH en el vascular, por lo tanto, recuerden mi máxima filosófica, las hormonas son como este man, no oyen, no ven, no sienten, son sordos, son oyen. Apenas respeta a la mamá y a la hermana, simplemente actúan. Eso quiere decir de que si tú la hormona la tienes en el vascular, ¿qué va a hacer la hormona? Va a actuar. Y si tú tienes ADH en el vascular, ¿qué va a hacer la ADH? Va a reabsorber agua siempre. ¿Y a dónde se va el agua? Al vascular. ¿Y qué le va a pasar al vascular, por lo tanto? Va a haber mayor cantidad de agua. Y al haber mayor cantidad de agua, ¿qué va a haber respecto a los solutos? Va a haber una mayor cantidad de solutos disueltos en agua. Y por lo tanto, ¿cuál es el signo cardinal? Y si hay una hiposmolaridad, ¿qué va a haber? Si hay mayor cantidad de agua en el vascular, los solutos están más disueltos. Y por lo tanto, ¿cuál es el soluto que va a disminuir si es el soluto principal del vascular? Sodio. ¿Qué va a haber entonces? ¿Qué va a haber? Hiponatremia. Entonces, cuando usted tenga hiponatremia, tiene que saber si es una hiponatremia hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. ¿Sí ve? Entonces, cuando usted tenga una hiponatremia, tiene que saber si es una hiponatremia hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. ¿Sí ven? Porque, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ¿qué hay en la insuficiencia cardíaca respecto al sodio? Hiponatremia. Pero mide la osmolaridad y la osmolaridad que va a estar aumentada.
va a haber una hiperosmolaridad. Entonces, esa es una hiponatremia hiperosmolar. ¿Sí ves? Ok. Claro, esas cosas casi no se hacen aquí. Pero bueno, ese es el problema. Ok, ya vimos esto. Ahora vamos a ver esto. Efecto de las hormonas sobre la función renal. Muy bien, entonces vamos a hablar de los mecanismos de acción de las principales hormonas. Muy bien, entonces yo había comentado que las hormonas son hidrosolubles o liposolubles. Entonces, las hormonas liposolubles son la aldosterona y el calcitriol. Eso quiere decir que como son liposolubles, penetran la membrana basal o vasolateral de la membrana celular, que es liposoluble. Entonces penetra y es en el interior de la célula, en el citosol plasmático, que encuentra su receptor y se forma siempre el complejo hormona receptor. Entonces este complejo hormona receptor se internaliza en el interior de la célula y llega hasta el núcleo y produce una transcripción, una acción celular, una transcripción. ARN mensajero, transcripción, y se forman proteínas, nuevas proteínas que van ¿a dónde? A la membrana luminal, para en este caso, en el de la aldosterona, abrir canales de sodio y abrir canales de potasio. Ya. Pero en el caso de la hormona antidiurética, que es hidrosoluble, ¿dónde va a encontrar su receptor? En la membrana vasolateral de las células del túbulo colector medular y forma su complejo hormona receptor. Ese complejo hormona receptor actúa a este nivel, donde encontramos la fosfolipasa C, la guanilato ciclasa, la denilciclasa, ¿verdad? Y produce la acción celular. Ahí está. La que sigue. Bueno, ok. No encuentro esa diapositiva. Bueno, en todo caso, forma su complejo hormona receptor y aquí activa estas enzimas que están en la membrana celular, fosfolipasa C, guanilato ciclasa, adenilato ciclasa, y esas hacen que efectúen una serie de de acciones en el interior del citosol plasmático y en el núcleo celular para que se formen proteínas celulares y consecuentemente la acción fisiológica. Ayúdame aquí a eliminar esta huevada que está. Aquí, esta palabra que... Ayúdame a eliminar esta. ¿Cuál palabra? Esta. Esta. Sí. Esto hay que recortarlo porque no... Ya, ok, sí, no se puede. Ya siempre he querido y no he podido. Porque es efecto fisiológico, no psicológico. Entonces, recuerde una máxima. ¿Cuál es la máxima? O le agregamos una... No, deja nomás, espera. La máxima es que las hormonas, ¿dónde las encuentran ustedes? A ver, vamos a ver. ¿Dónde están las hormonas? En la circulación sanguínea. ¿Dónde? Intravascular. Cuando van a accionar, definitivamente accionan. ¿Dónde? ¿Qué hiciste? Me dijo que labor. No, pero no es que labor, efectos fisiológicos. Vaya, entonces... Hay que quitar. Están en el torrente circulatorio y por lo tanto actuarán ¿en dónde? ¿En qué lado de la membrana celular? Vasolateral. Vasolateral. Si son hidrosolubles, no van a entrar al interior de la célula y por lo tanto
¿Dónde lo van a encontrar su receptor? En la membrana celular. Forman el complejo hormona receptor y por esa razón logra penetrar, en el caso que estamos comentando, la ADH al interior de la célula para generar actividad celular, en este caso a través del ATP. Se produce el desdoblamiento del ATP, AMP cíclico, y de esa forma, ¿verdad? Actúa o moviliza los canales preformados de acuaporina 2. ¿A dónde? A la membrana luminal de las células del túbulo colector medular. Ok, ya déjala nomás porque esa huevada. No, ya sale, ya ahorita mismo ya está. Algunos años tengo ya. Sí. O los efectos fisiológicos. Pequeño y... Ok, entonces, ya déjala nomás, ya, déjala ya. Ok, ya. Ok, listo. Entonces, así actúa. Muy bien. Ahora, fisiológicamente, para que actúen, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que actúen las hormonas? Un receptor. No, antes del receptor. Recuerde que están en el vascular, pero para que estén en el vascular, ¿qué ha habido como acción antes de la liberación, de la secreción y de la formación de hormonas al torrente circulatorio? ¿Qué ha habido? Un estímulo. Un estímulo. Entonces, por lo tanto, la acción fisiológica de las hormonas dependerá de un estímulo. Por lo tanto, si depende de un estímulo, la acción de la hormona, fisiológicamente hablando, ¿es primario o secundario? Primario. Si requiere de un estímulo, ¿qué quiere decir que hay antes? Un estímulo. Hay un paso anterior, antes de su acción. Si no hay ese paso antes de su acción, no accionan las hormonas. Por lo tanto, ¿cuál es ese paso para que actúen las hormonas? De que haya un estímulo. Estímulo. Por lo tanto, la acción de la hormona es primario o secundario. Secundario. Es secundario estímulo. Secundario. Eso es lo fisiológico. ¿Lo patológico qué es? Ahí sería un estímulo. Que no haya un estímulo. Un estímulo. Y que haya, por lo tanto, una liberación o una secreción autónoma de la hormona. En el caso de la ADH, ¿dónde se encuentra almacenada la ADH? En la neurohipófisis. ¿Y qué pasaría si aquí hay un tumor que apenas roza la pituitaria posterior y se libera la ADH al torrente circulatorio? Va a estimular para que libere el ADH. No está estimulando, eso no es estímulo. Eso no es estímulo. ¿Eso qué es? Liberación autónoma. ¿No ve que qué tiene el paciente aquí? ¿Qué tiene el paciente aquí? Un tumor, pues. Recuerde que ¿cómo se dice? Nuestras estructuras histológicas están tan armónicamente formadas que no puede haber lo mínimo que distorsione su actividad. ¿Sí? Que distorsione su actividad. No sé si me hago entender. ¿Qué estimula a la liberación de ADH? El aumento de osmolaridad en la sangre. Por lo tanto, le pregunto, ¿quiénes de ustedes que son ya 20 minutos para las 2 de la tarde o 14 horas, quién no ha tomado agua en el transcurso del día? Ya. Yo. ¿Quién no ha tomado agua? Ah, yo. Algunos, ¿verdad? Yo, doctor. Ya, ok, ¿les ha pasado algo? No les va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no les va a pasar nada? Si ven la diapositiva, no les va a pasar nada, porque en este trabajo de investigación científica que se hizo,
¿Qué se demostró? Que cuando la osmolaridad plasmática normal es 280 y aumenta ligeramente la osmolaridad plasmática 2 o 3%, es decir, 281, 282, se libera ADH. ¿Para que aumente qué? La reabsorción de agua libre en las células del túbulo colector medular y de esa manera la osmolaridad plasmática nuevamente vuelva a la normal. ¿Quién tuvo sed y bebió agua? ¿Quién del grupo le dio sed, tuvo ganas de beber agua, tuvo sed? ¿Quién? Yo, Usted. Entonces quiere decir que con 290 de osmolaridad plasmática, ¿qué se activó en la señorita o en el joven? El centro de la sed. Por lo tanto, la liberación de ADH por pequeños aumentos de la osmolaridad plasmática y por el centro de la sed, el acto de beber agua, hace que se mantenga la osmolaridad plasmática en el valor de 280. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces, si la ADH está almacenada en la pituitaria posterior, ¿qué la libera? ¿Qué la libera? el cambio en la osmolaridad, incremento de la osmolaridad. Exacto. Eso no lo identificas haciéndote un examen de sangre, no lo vas a identificar jamás, porque te hace el examen de sangre y la osmolaridad plasmática está normal. ¿Gracias a quién? A la acción del ADH que, liberándose al torrente circulatorio o compartimento vascular, fue hasta la membrana vasolateral de las células del túbulo colector medular, se unió a su receptor y movilizó los canales de acuaporina 2 a la membrana luminal y aumentó la reabsorción de agua. Entonces, el estímulo, ¿cuál es? El aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Sí ven? ¿A qué valor considerarían que ya hay un problema en la secreción de la ADH? Que suba la osmolaridad. Es que no hay, esto es fisiología. Me subió hasta 320. Pero esa es otra causa. Pues. A ti se te elevó la osmolaridad plasmática, dice aquí este muchacho apellido Campi, que se elevó la osmolaridad plasmática a 320. ¿Cuál es la principal causa por la cual se eleva la osmolaridad plasmática? Chicos. ¿Cuál es la principal causa por la cual se puede elevar la osmolaridad plasmática? Sería por la dieta, no sería. ¿Pero cuál dieta? Hiperglicémica. No. Exacto, un paciente con diabetes en descontrol, una hiperglicemia crónica, 300, 400, 500 miligramos por decilitro de glucosa, hace que la glucosa se convierta en un hormona eficaz y aumente la osmolaridad plasmática. ¿Sí ven? Esa es la principal causa. Si no soy diabético. ¿Y se te elevó la osmolaridad plasmática? Son 110 años. Ya, ¿y si no se te elevó la osmolaridad plasmática? Sí, claro. Se te elevó la osmolaridad plasmática. Simple y llanamente el examen estuvo mal realizado. Simplemente el examen estuvo mal realizado. ¿Cuál es otra causa de la elevación de la osmolaridad plasmática? Tal vez la administración de solución salina hipertónica. Pero, ojo, ¿qué tenemos nosotros para eso? A más del ADH. ¿Qué tenemos? El acto de... El centro de la sed. Sí. La activación del centro de la sed. Por lo tanto, ¿qué pacientes podrían tener elevada la osmolaridad plasmática? Fuera de lo que hemos hablado. Aquellos diabéticos en descontrol con valores muy altos de la glicemia. ¿Quién paciente? Los pacientes que no tienen acceso al
agua. ¿Qué paciente no tiene acceso al agua? Los que sufren de naufragio. No, no tienen acceso. ¿Ande? No, no. Los que no tienen acceso al agua son los que están en coma. ¿Por qué los que están en coma, tienen estado hiperosmolar? Evidenciado en una hipernatremia. ¿Por qué razón? Jovencito, por esto, pues. Porque el acto de beber agua es un acto voluntario o involuntario. Voluntario. ¿Sí? O involuntario, si tú quieres beber agua, si no, no bebes agua. Pero el hecho es cierto que vas a beber agua, es voluntario. Tienes que de ley beber agua. Pero el paciente en coma, ¿qué tiene? Está impedido de beber agua. ¿Por qué? Porque está en coma, pues. Entonces, el médico, ¿qué tiene que darle en su prescripción? Tiene que decir, vea, dele 4 vasos de agua todos los días al paciente. Está en coma. ¿Qué otros pacientes o personas pueden tener un estado hiperosmolar? Doctor, podrían entrar también pacientes geriátricos que ya no Que ya el centro de la sede está no. deteriorado. Sí. Exactamente. Que ya el centro de la sede está deteriorado. Pacientes añosos. Entonces, a todos nuestros abuelos y tatarabuelos, ¿qué tenemos que beber? Darles de beber agua. Entonces, ese es el punto. ¿Ok? Listo. Pero también la ADH, y aquí está la otra evidencia del otro experimento de Harvard, de Burton Ross, por el cual yo digo que la vida es agua y sal. El volumen circulante efectivo, que no es otra cosa que la cantidad de sangre arterial que perfunde los tejidos, y que es muy poco, 700 mililitros de sangre arterial. Con tan poca pérdida, 5%, mira tú, de pérdida de volumen circulante efectivo, ya se está liberando al torrente circulatorio ADH. Por lo tanto, es el riñón y la acción del ADH reabsorbiendo agua libre. Y es la acción del eje renina-angiotensina-aldosterona reabsorbiendo sodio que mantenemos el volumen circulante eficaz. Y controlamos la hipovolemia. ¿Sí? Eso es lo fisiológico. Entonces, aquí me preguntaba, ¿cómo que se llama? Campi. ¿Qué tiempo dura la hipovolemia? La hipovolemia dura minutos y dura pocas horas. Dicen que máximo puede ser 72 horas. Porque después de la hipovolemia, ¿qué viene? Después de la hipovolemia, ¿qué viene? A nivel celular o a nivel tisular, ¿qué viene? Recuerden que primero es la deshidratación, luego viene la hipovolemia. ¿Y ahí qué viene? Con I, ¿qué viene? Inanición. No, ¿qué inanición? La isquemia. Y después de la isquemia, ¿qué viene? La necrosis. Entonces, si usted no resuelve en minutos, en horas, o máximo 72 horas, la hipovolemia, se va a presentar la isquemia. Entonces, respecto a las células tubulares renales, la isquemia, ¿cuándo se produce la isquemia? Cuando no llega el suficiente flujo. ¿Cuándo qué? Cuando no llega el suficiente flujo. Flujo sanguíneo renal, por falta de volumen o por falta de presión.
Y por lo tanto, ¿qué patología se presenta? Necrosis tubular aguda. Consecuentemente, la insuficiencia renal aguda o necrosis tubular aguda se da por dos razones: por isquemia o por toxicidad, nefrotoxicidad. ¿Sí ve? ¿Sí se da cuenta? Entonces, como nosotros no podemos, los mamíferos humanos, estar con isquemia, porque estamos con isquemia ya es destrucción celular, entonces tenemos un potente mecanismo compensador fisiológico que nos mantiene la volemia. El eje renina-angiotensina-aldosterona, las catecolaminas y la acción de la ADH. Entonces, el segundo estímulo para la liberación del ADH, ¿cuál es? La hipovolemia. ¿Sí ves? La hipovolemia. Ya entiende por qué mi razonamiento filosófico, que la vida es agua y sal. Y ahí está, que aumentando la molaridad plasmática, perdón, que el aumento de la molaridad plasmática o la disminución del volumen circulante eficaz, ¿qué ocasiona? Aumento de la liberación de ADH. Por lo tanto, estos son los estímulos para la liberación de ADH. Y al aumentar la liberación de ADH, disminuye la excreción de agua y se retiene agua. Pero si eso es insuficiente por la severidad de la osmolaridad plasmática o aumento de la osmolaridad plasmática o la terrible disminución del volumen circulante efectivo, la ingestión de agua, la sed ocasiona que haya un aumento de la ingestión de agua. Los pacientes con anemia, pobrecitos, los pacientes con cáncer, con cirrosis, con síndrome nefrótico, tienen siempre sed. ¿Ves? Y los médicos dicen, no beba agua, no beba agua. Pero es que no es que ya no puede. Es la única posibilidad que tiene de mantener la volemia. ¿Sí? Entonces eso hace que se retenga agua, disminuya la osmolaridad plasmática, aumente el volumen circulante eficaz y disminuya la liberación de ADH y disminuya el centro de la sed. Sin IVA ya el centro de la sed. ¿Sí ven? Ahí estamos hablando de hormonas antidiuréticas. Ahí están los estímulos que ya dijimos, los principales, hiperosmolaridad, hipovolemia. Pero nótese que el estrés, el dolor, el embarazo y todo esto ocasiona liberación de ADH. Yo he diagnosticado síndrome inadecuado de hormona antidiurética por estrés por 2 ocasiones. ¿Sí? Ya. He diagnosticado secreción de hormona antidiurética por la administración de fármacos, particularmente los, ¿cómo se llama esto? Los antipsicóticos, la carbamazepina. Sí, he diagnosticado eso. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan esto. Un paciente sometido a un acto quirúrgico o una mujer embarazada que se va a hacer una cesárea porque esa es la posibilidad del trabajo de parto. Perdón, no hay trabajo de parto y la única salida porque ya el producto está a término es hacer una cesárea. Entonces, las mujeres de esa característica embarazadas tienen permanentemente liberación de ADH para aumentar la reabsorción renal de agua, porque la vida es agua y sal. Y en términos generales, cualquier paciente que entra a cirugía por el estrés o por el dolor va a tener liberación de ADH. Mi pregunta, ¿ustedes qué tipo de solución le administrarían al paciente? ¿Isotónica, hipertónica o hipotónica? Se administraría soluciones isotónicas, porque si usted le administra soluciones hipotónicas como la glucosa, le va a producir un coma irreversible. Mi mamá, mi hermana entró caminando y ahora este doctor me la sacó en silla de ruedas y en coma.
¿Sí ve? O mi mamá entró bien a la cirugía y se murió. ¿Sí ve? Entonces, usted está administrando directamente al vascular agua, una solución hipotónica. Entonces vuelve recontra hipoosmolar el volumen plasmático. ¿Y el agua dónde se va? Al interior de las células. ¿Y cuáles son las células que no logran, no tienen la posibilidad de moverse, de ser flexibles? Las células cerebrales, porque están confinadas a una cavidad rígida que es la bóveda craneana. Y se rompen, ¿verdad? Se hinchan y se rompen. Y ese es un edema de incalculables consecuencias. Esos estudios se hicieron en la década del 90 del siglo pasado. Juan Carlos Ayuso, tuve yo el honor de escuchar algunas charlas de él en Puerto Rico, en Argentina, en Cuba, porque él fue el que hizo estas investigaciones. Entonces, por favor, ténganle mucho cuidado y no utilicen soluciones hipotónicas, porque puede ocasionar un CIAT de incalculables consecuencias, un edema cerebral irreversible, porque ese edema cerebral no tiene posibilidad de ser resuelto. Con esta diapositiva, nuevamente confirmo mi apreciación filosófica. Todo entra por la boca, va al tracto gastrointestinal y de ahí va al vascular. Y del vascular se distribuye. Entonces, hoy que estaba hablando de esta diapositiva, me acordé, y de pronto ustedes también se recuerdan, porque esto ocurrió recientemente, que 2 médicos se suicidaron. ¿Sí se recuerdan ustedes? 2 médicos jóvenes. Bueno, uno de ellas fue mi estudiante y mi asistente, mi ayudante en cátedra. Entonces, ella sabía cómo suicidarse y ella tiene que haber matado a su novio o a su marido. El hecho cierto que la pareja la encontraron muerta. A ella en un hotel y a él en su casa. ¿Quién lo mató? El cloruro de potasio, administrado en la vena directamente. Porque recuerden que en el sitio donde encontraron el cadáver de esta pobre médica, que hoy día, a propósito de lo que ha salido en el Facebook, que entre ayer y hoy se han graduado de médicos internistas, unos chicos graduados de la Católica, algunos de ellos mis alumnos, de cirujanos y de internistas. Esta chica ahorita estuviera incorporándose de médico internista. La vida le prometía tenía un futuro promisorio. Vaya usted a saber por qué se suicidó y también su novio. Bueno, aquí está la causa. Porque si usted ve aquí en esta diapositiva de Burton-Ross, el acetilcoenzima A o la acetilcoenzima A está a nivel del hígado. El escualeno nos da el sol, la piel. Forman colesterol pregnenolona. La alfa-17 hidroxilasa, otra enzima, convierte en pregnenolona en progesterona, mira. Y aldosterona. Eso más o menos dura 30 minutos. Entonces aquí tú tienes una una hormona que se forma y se secreta. Entonces, por eso es que el cloruro de potasio se utiliza como inyección letal en las personas que son condenadas a pena de muerte en Estados Unidos. Y la sospecha que tengo, y por eso es que me recuerdo de mi exalumna y exasistente, que la encontraron en un hotel de la ciudad, muerta, y con un intervalo de poquísimas horas. Su novio, ¿sí ven? Ahí está. Porque todo entra por la boca, va al tracto gastrointestinal, se reabsorbe y va el elemento llamado potasio al vascular. Y es en el vascular, por la acción de la insulina y los receptores beta-adrenérgicos, que se introduce el potasio al interior de las células. Lo que queda de potasio
más allá del valor normal, si has tenido una dieta rica en potasio, será el estímulo para que la ADH, para que la aldosterona abra los canales de potasio en el túbulo colector cortical y de esa forma se elimina el potasio proveniente de la dieta. El chico que estoy viendo con hipertensión arterial que tuvo en el mapa, en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, 5 o 6 picos hipertensivos, uno de ellos terrible, 220/160, ya logré hacerle el potasio con la restricción de alimentos ricos en potasio y le salió 4.2. Por lo tanto, descarté las posibilidades de hiperaldosteronismo primario. Porque si usted ve esta diapositiva, ¿verdad? Es probable que una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, un adenoma suprarrenal o un tumor de las adrenales haga que esté permanentemente haciéndose esta reacción enzimática celular de producir y secretar al compartimento vascular o torrente circulatorio aldosterona. Y como la aldosterona o todas las hormonas ya en el compartimento vascular simplemente actúan, en este caso va a abrir canales de potasio y va a eliminar por la orina más potasio que el que normalmente eliminamos, porque el potasio lo encontramos en los alimentos. ¿Sí ven? Ahí está. Ah, ya, mira, esto me faltó. Entonces, este es un fenómeno fisiológico que la ciencia médica se dio cuenta porque efectivamente los pacientes que tienen hipertensión arterial, tienen hipocalemia, no tienen pues edemas. Igual que el paciente con secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿verdad? Puede que tenga edemas o no tenga edemas. Y la función renal también está preservada. Entonces, esas son características clínicas a tomar en cuenta. Entonces, se investigó por qué ocurría eso. Y se llegó a determinar este fenómeno fisiológico que se llama escape de aldosterona. Entonces, este trabajo de investigación se hizo en la Universidad de Harvard, la Facultad de Medicina, Morton Rose. Le administró a un sujeto normal con aporte normal de sal o cloruro de sodio, le administró aldosterona. Mira, le administraron aldosterona. ¿Eso qué ocasionó? Retención de cloruro de sodio y agua con pérdida de potasio. Se reabsorbió cloruro de sodio y agua, pero se perdió potasio. ¿Sí ve? Esa retención de cloruro de sodio y de agua, ¿qué hizo? Que aumente la presión sanguínea de la persona que fue sometida a ese experimento. Pero la conservación de potasio se dio. Y cuando aumentó la presión, se conservó el potasio de manera normal y tuvo una ganancia de peso de 3 kilos. ¿Qué es lo que se determinó? Que al cabo de ese aumento de la presión sanguínea, de esa ganancia de peso de 3 kilos, se produjo una diuresis espontánea y se retornó al volumen plasmático normal. ¿Qué es lo que pasó? Y se completó el estudio porque se evidenció que cuando se produce ese aumento de la presión sanguínea y esa ganancia de peso de 3 kilos por aumento de la reabsorción de cloruro de sodio y agua, se produce en las células miocárdicas de la aurícula derecho secreción de péptido natriurético auricular. O cuando se eleva la presión sanguínea, se secreta el péptido natriurético auricular. Y eso hace que se incremente la tasa de filtrado glomerular, disminuya la reabsorción de sodio en el túbulo colector medular interno y se produzca lo que se llama natriuresis presiva. Natriuresis presiva. ¿Sí ve? Lastimosamente, hasta el momento logra
sintetizarse una molécula de espectro natriurético auricular y utilizarse como un potente hipotensor. Pero aquí está esto del espectro natriurético auricular. Entonces, y aquí está cuando se produce esa formación y secreción espontánea de aldosterona. ¿Sí ve? Lo que yo ya le había dicho. ¿Sí ve? El chico no reúne las condiciones porque es historia de hipertensión, accidentes cerebrovasculares familiares inmediatos menores de 50 años. No hay nada de esto. Y ahí está lo que acabo de hablar del espectro natriurético auricular y del espectro natriurético cerebral, la natriuresis y por lo tanto la disminución del volumen. Eso es algo fisiológico que ocurre. Cualquiera de ustedes o yo tenemos fiebre, aumento de las pérdidas de sodio y de agua por un ejercicio intenso, o por la fiebre o por la respiración aumentada, la taquipnea, ¿verdad? O un síndrome diarreico, unas hemorragias. Eso quiere decir que tenemos activado permanentemente el eje renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos permanentemente liberado ADH y tenemos permanentemente la secreción de catecolaminas. En lo que respecta al eje renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la reabsorción renal de sodio y de agua, se mantiene la volemia, la normopresión o normotensión. Pero eso es minuto a minuto. Eso quiere decir que enseguida viene su respuesta. ¿Cuál? La acción de los espectros natriuréticos auriculares. Y por eso es que le enseñé que cuando se aumenta la reabsorción renal de sodio y de agua, viene por la vena renal, pasa por los hepatocitos o por la vena cava, llega a la aurícula derecha y por rozamiento se libera, se secreta espectros natriuréticos auriculares para que produzca en el riñón, en el túbulo colector medular interno, la natriuresis. Y de esa forma se disminuye el volumen plasmático. Sí, ahí están los espectros natriuréticos auriculares. Los que hasta ahora se han descubierto. Muy bien. Ahora tenemos otra hormona importante, la prostaglandina y el tromboxano. Los fosfolípidos que están compuestos en la membrana, que son compuestos de la membrana celular plasmática, ¿verdad? Aquí dice fosfolípido de membrana. Entonces hay una enzima, la fosfolipasa A, que transforma los fosfolípidos en ácido araquidónico. Y tenemos otra enzima que se llama la ciclooxigenasa, que al ácido araquidónico lo convierte en prostaciclina y tromboxano. Esta la vía vasodilatadora y esta la vía vasoconstrictora. Pero esta es la que nos interesa. Entonces, cuando se produce también la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, aumento de la reabsorción renal del sodio y agua por acción de la aldosterona, y si persiste la hipovolemia, la acción de la angiotensina 2, pero la acción de la angiotensina 2 principalmente es vasoconstrictora a nivel de la arteriola eferente, para que aumente la presión hidráulica. Pero ya les dije algo sin querer, pero parte de la enseñanza académica en un momento, que después de la hipovolemia, ¿qué viene? La isquemia. Y si esta es una hormona vasoconstrictora muy potente como la angiotensina, no podría permitirse que la vasoconstricción persista en el tiempo, perdure en el tiempo, porque se vendría la isquemia y por lo tanto la muerte de las células glomerulares. Entonces el mesangio secreta prostaglandina, como el contrario de la angiotensina 2. Y de esa manera se protege el riñón. ¿Cuándo ocurre eso? En la vasoconstricción. ¿Y la hipertensión arterial qué es? Aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, la terrible nefrotoxicidad se ocasiona en los pacientes hipertensos que toman AINES o en los pacientes diabéticos que ya son hipertensos. La hipertensión, luego de algún tiempo de padecer diabetes, es la evidencia de que ya estás ante una nefropatía diabética.
Sigues usando AINES porque nadie te ha dicho de que el dolor que tú tienes producto de la hiperglicemia crónica no es un dolor, no me recuerdo la palabra, pero ese es un dolor neuropático y por lo tanto tienes que darle sustancias que te determinen la posibilidad, no me recuerdo también la palabra, siempre me olvido porque yo no soy neurólogo ni neurocirujano, pero en todo caso la conducción nerviosa depende de los efectos GABA. Entonces, vaya, tenemos que darle pregabalina o gabapentina para que a la mielina, ¿verdad? Evitar la desmielinización que ocasiona la hiperglicemia crónica. Entonces, esa desmielinización hace que esos pacientes tengan dolores neuropáticos tan agudos o tan severos o tan crónicos que ya no pueden caminar. Justamente hace 2 días, el domingo, yo visito los barrios populares tratando de organizar, capacitar al pueblo para ver si en algún momento los pobres tomamos el poder. Entonces siempre me llevan a casas así para que vea pacientes. Qué tristeza ver un paciente diabético ya ciego y con tal neuropatía diabética que está solo acostado porque no puede ya caminar. El haberle dado solo pregabalina o gabapentina pudo haberle evitado que la neuropatía diabética progrese de tal manera que le produzca inmovilidad. Entonces, seguramente esto no sabe la comunidad, uno le enseña, entonces se mete en AINES, ¿cómo que se llama eso? Ay, Dios mío, cuando uno compra medicina por gusto, ¿cómo se llama eso? La automedicación. Entonces, esa automedicación que existe en los países pobres, más que nada, y por eso usted ve el éxito de este señor Cueva, que ama de ser un... ¿Qué pasa? En la sala que van a una cirugía del doctor Rodríguez. Ya. Ucrania. Sí, Ucrania. Pero le salió positivo el COVID, el doctor Rodríguez insiste en operarse, el doctor Mateo dice que no, y por eso no. O sea, él puede operarse el COVID no le impide que se opere, pero tiene riesgo de muerte, no sabemos. O sea, y la contaminación del quirófano también, eso es verdad. ¿No? Chucha, qué huevada. Así es. Terrible. No, pues no, ya me está dando, no. Salvo que ya tenga abierto el cráneo, no se puede. No se puede, y que se lo lleve a otra clínica, ¿no? Mira, un caso interesante ahorita, un cirujano tiene que hacer un trépano de cráneo, o sea, una cirugía, pero el paciente salió COVID positivo. Entonces, si lo metemos a quirófano, nos contamina el quirófano. Qué vaya. Claro, pero si bueno, yo no sé, pues yo digo que no. Ya, y si Mateo es el director médico de la clínica y dice que no, se acabó. Ya, ok, listo. Ok, entonces, como dije, automedicación propia de los países pobres, porque en los países capitalistas la atención médica es pagada. Muchos de ustedes seguramente estudian medicina porque creen que pueden hacer dinero. La vocación de servicio, si bien es cierto, la tenemos, pero desgraciadamente hay un segmento de médicos que creen que ahí está la solución económica a sus problemas. Entonces, la gente no tiene por una consulta de un médico especialista. Entonces, proliferan las boticas y tú ya ves boticas en una cuadra, 2 cuadras, ya ves 2 y 3 boticas. Entonces, la automedicación en el Ecuador, en el mundo occidental, es tan elevada que una de las causas de nefropatía crónica es la nefropatía por analgésicos. Y en el caso nuestro, el incremento de nefropatías diabéticas, a mi modo de ver, está determinado precisamente por la automedicación y particularmente de la inhibición fisiológica que ante la activación de la angiotensina 2 sale su contrario, que son las prostaglandinas. Pero como la hemos inhibido con el uso de AINES, entonces tú tienes pacientes con nefropatía diabética o pacientes con hipertensión arterial de 10 o 15 años de evolución que ya están con nefropatía terminal y conectados a una máquina de hemodiálisis.
Ahí está lo que te estoy diciendo, que están en Morton Rose, ¿sí? Con el uso de los AINES. Entonces, ahí está, ¿sí ves? Entonces, las prostaglandinas te mantienen el flujo sanguíneo renal por la vasodilatación. Ya. Aquí está lo que yo decía, ¿ves? ¿Sí ves? Entonces tú das AINES y la cagaste. Insuficiencia renal aguda. ¿Sí ves? ¿En dónde? En pacientes que están con estados edematosos, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, ¿verdad? Vaya, eso. Antagoniza la vasoconstricción sistémica, claro, pero las prostaglandinas renales solo son de acción local. ¿Sí ve? Y aquí está lo que yo les decía, ¿sí ve? Paciente hipertenso, que tú le das aire y la jodiste. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ahí está. Y efectivamente, junto al pecto hematoeléctrico auricular, las prostaglandinas como que amplían el espacio intersticial intertubular y también inhiben la reabsorción de sodio. Y de esa manera, de esa manera se elimina el exceso de sodio. Una vez yo atendía a una pelucona, pero una súper recontra hiper pelucona. Sí, de verdad, pero así, un hijo de puta. Ya, la habían visto en la clínica Alcibar, en la Guayaquil, en la Kennedy, toda huevada. Tenía todito. Y la única pendeja de esto, ¿sí ves? Esto. ¿Sí ves? Esto. ¿Sí ves? Eso tenía como historia. Ya. Esto. Ya. Esto. Y lo otro, que ella tenía polimenorrea. Entonces, obvio que había pérdida del volumen circulante eficaz, aunque obviamente no es sangre arterial per se, la de la menstruación, pero tenía activado el eje renina-angiotensina aldosterona, la antidiurética. Entonces, ella tenía edemas. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Entonces yo le dije que ese era el punto y efectivamente me hizo caso después de tanta discusión, 2 o 3 consultas. Yo cobro lo mismo, $30, eso ocurre como hace 5 años. Y la man ya nunca más presentó edemas. ¿Sí ves? ¿Y cuánto había gastado esa cobertura? Pero claro, haciendo una buena historia clínica, un estudio del edema. Entonces, eso es lo que se llama edemas idiopáticos. ¿Ya? O acciones idiosincráticas por el uso de 1, 2, 3, 4 tabletitas nomás de diurético de ácido. ¿Ya? Entonces, yo eso he visto con el uso también del ibuprofeno. ¿Ya? Ok. Ahí está. Ahí está lo que le estaba diciendo. Entonces, en este tipo de pacientes, usted usa AINES y la jodió. Insuficiencia renal aguda. Muy bien. Esto también ya le enseñé. La disminución del calcio plasmático, no viéndolo en la perspectiva del calcio bajo. No, porque tenemos una gran asociación. El riñón y las hormonas manteniendo la homeostasis del sodio, del calcio, del fósforo, del potasio, ¿verdad? Entonces, asimismo, tienes una dieta pobre en calcio, simplemente se secreta PTH por parte de la glándula paratiroidea, va al riñón, aumenta la excreción de fosfato en situaciones de hiperfosforemia, aumenta la reabsorción de calcio, ya te dije dónde, en el túbulo distal, en el segmento conector y parte del túbulo conector cortical. Contribuye a la formación de calcitriol y de esa manera, al tener calcitriol, aumenta la reabsorción intestinal de fosfato de calcio y se mantiene la normocalcemia. Pero,
En nuestros pacientes renales no hay esta posibilidad. No hay esta posibilidad. La única es esta, aparentemente, pero tienen disminuido el filtrado glomerular y puedes correr el riesgo de hipercalcemia. Pero entonces ahí viene el hueso, aumenta la reabsorción ya de calcio, liberándose calcio y fosfato al torrente circulatorio. ¿Sí ven? Entonces, asimismo, tenemos otra hormona que se forma y se secreta en el torrente circulatorio ahora por acción del riñón. ¿Sí ven? Mira. Entonces tienes 7 de hidrocolesterol en la piel. Los rayos ultravioleta o la dieta, colecalciferol. Va al hígado y en el hígado tiene la 25 de hidroxicolecalciferol, va al riñón, ¿verdad? Y la acción del alfa-1 hidroxilasa hace que se forme calcitriol. ¿Sí ve? Se forme calcitriol o vitamina D activa, que el riñón la forma, ¿verdad? La secreta al torrente circulatorio, compartimento vascular, va al intestino delgado y ahí produce aumenta la reabsorción de fosfato de calcio. O también va al hueso. O en el riñón aumenta la reabsorción de calcio, el calcitriol con la PTH, y de esa manera disminuye la excreción de calcio y de fosfato. Ahí está. Pero hay un gran problema con los pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipocalcemia porque no tienen suficiente calcitriol. ¿Sí? Entonces, la PTH se va a secretar al torrente circulatorio. No encuentra calcitriol para aumentar la reabsorción gastrointestinal de fosfato de calcio. No hay suficientes células tubulares del túbulo distal y túbulo segmento conector y túbulo conector cortical para aumentar la reabsorción renal de calcio y mantener la normocalcemia. Saca el calcio de los huesos y por eso el dolor óseo siempre está presente en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y tienen hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué razón? Porque el hiperparatiroidismo la PTH no solamente se secreta, aquí no se forma porque es una glándula chiquititita que tenemos aquí al lado de la tiroides. Entonces ahí directo tienes tú el sensor del calcio. Tenemos el sensor del calcio, así como la mácula densa. Aquí en la PTH tenemos un gen sensor del calcio. Entonces es el que identifica si tu organismo, por tener una dieta pobre en calcio, entonces dispara PTH al torrente circulatorio. Pero el otro estímulo para la secreción de PTH al torrente circulatorio es la hiperfosforemia. Entonces, de angas o de manga siempre estarás secretando PTH. Y el calcitriol, al revés, el calcitriol se estimula con la hipocalcemia, pero también se estimula con la hipofosforemia. ¿Sí ven? Entonces es un círculo vicioso terrible que a la larga, pues puedo decirles con elementos de causa o muy objetivos, que todo paciente con enfermedad renal crónica tiene hiperparatiroidismo secundario. Y no hay forma de controlar esa situación. Y aquí está lo del calcitriol. El estímulo para la formación de calcitriol es la hipofosforemia. Lo que ya habíamos hablado sobre la eritropoyetina, ¿verdad? Que la forman en los fibroblastos intersticiales, en la médula renal, donde hay una hipoxia medular, que es el estímulo para la permanente secreción de eritropoyetina. ¿Sí? Entonces, la eritropoyetina cumple esta función, ¿ves? Está aquí. Unidades formadoras de colonias eritroides. Los eritroblastos los convierten en eritrocitos. ¿Sí ven? Entonces, la madurez completa de los glóbulos rojos es gracias a la eritropoyetina. Una vez que la eritropoyetina cumple su función, se elimina por la vía renal, por la vía urinaria.
¿verdad? Por esa razón los pacientes con síndrome nefrótico tienen anemias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pierden eritropoyetina. Tienen posibilidades de la formación de trombos espontáneos porque pierden antitrombina 3. ¿Ya? Pero en este caso que estamos hablando, la eritropoyetina, su estímulo es la hipoxia medular. Se forma directamente, se secreta directamente por los fibroblastos intersticiales, va por el torrente circulatorio compartimento vascular a la médula espinal. ¿Sí ve? Y hace que haya la maduración de la estirpe eritroidea. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Todo esto hace. El 70-80% de la eritropoyetina se forma en el riñón, pero también se forma en el hígado un porcentaje, un 20 o 30%. Por eso es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen avanzada un hematócrito por debajo de 30, pero no llega más allá de 22, 23. Cuando ya es menor es porque ya hay uremia y tienes que hacer diálisis de urgencia. Bueno, yo no sé si es el caso que tuvo el papá de Campi. ¿Sí? Pero tiene que ver con una otra hormona importante que nosotros tenemos en el organismo en la relación de la regulación hemodinámica central y renal. Ya la renal hablamos con las prostaglandinas. Ahora vamos a hablar de la regulación hemodinámica central, la acción de la angiotensina, de las catecolaminas, elevando la presión arterial, pero no lo logra, no ocurre aquello porque tiene su contrario. O las endotelinas, y su contrario es el óxido nítrico a nivel sistémico, el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico es una hormona, pero realmente es un gas, ¿verdad? Con una duración mínima, pero con un efecto muy importante a nivel de todo en los vasos sanguíneos arteriales, que es manteniendo el tono arterial, en este caso la vasodilatación. ¿Sí ven? Recuerden que hay una unidad de acción entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Entonces, los que tienen el seminario de hipertensión arterial, esta es una parte importante que deben de señalarla y entenderla. Entonces, aquí tú tienes, mira, angiotensina 2, vasopresina, trombina, factor de crecimiento transformante beta, insulina, Sharp-Stress, ¿verdad? Los receptores, formación de citoquinas, ¿verdad? Receptores, ya. Y acá tienes acetilcolina, bradiquinina, histamina, serotonina, sus receptores. El hecho cierto que entran ¿dónde? Al interior de las células endoteliales. Todo esto, mira. Ya, todo esto. Y las células endoteliales, ¿qué van? A secretar, por acción de todo esto, endotelina, que es un potente vasoconstrictor. Debe de tener su contrario. Y aquí está su contrario. Es decir, la propia secreción de endotelina hace de que, mira, la calmodulina, calcio. Entonces, hace que active la óxido nítrico sintasa endotelial y esa a su vez a la L-arginina. L-arginina, que es el precursor del óxido nítrico sintasa inducible, sí. Y la secreción al torrente circulatorio compartimento vascular de óxido nítrico, un importante vasodilatador o relajador. Entonces, es esta acción coordinada que mantiene el tono vasomotor. No puede haber, consecuentemente, una superioridad ni de la endotelina ni de la óxido nítrica. Si hay una superioridad de esto, la vasoconstricción permanece en el tiempo, la hipertensión, la isquemia, la necrosis. Pero tiene su contrario, que es el óxido nítrico, que es un potente relajador
o vasodilatador, y eso hace de que se mantenga permanentemente el tono vasomotor de los vasos sanguíneos arteriales. En determinadas circunstancias, y particularmente, ¿cuál es la circunstancia? Esta. Si ven bien, esta. Los procesos infecciosos que generan una serie de sustancias proinflamatorias, citoquinas. ¿Sí ven? Aquí está. ¿Sí ven? Y esas citoquinas entran al interior de la célula y activan el gen de la óxido nítrico sintasa inducible. ¿Verdad? La óxido nítrico sintasa inducible, el ácido ribonucleico mensajero, en el citosol plasmático activan la L-arginina y se produce óxido nítrico. ¿Sí ve? Entonces, la evidencia de la sepsis es la hipotensión. Y la hipotensión está relacionada con una producción exagerada por parte de las bacterias y las citoquinas que produce de óxido nítrico. De óxido nítrico. Entonces, que se vuelve tóxico en esas circunstancias. Y no hay forma de parar la producción de óxido nítrico, sino controlando el proceso infeccioso. Por eso hay que comprender a los intensivistas que desesperados todos pacientes le ponen antibióticos. El problema es que se le va de la mano y ponen nefrotóxicos, como ahora estamos viendo con la, ¿cómo que se llama esa? La vancomicina, que puta, están ocasionando. Le pusieron vancomicina a tu papá. Cetrazol. Felizmente salió. Ya. Ok, listo. Entonces, el óxido nítrico es otra hormona importante vasodilatadora. En síntesis, las tres hormonas vasodilatadoras son el péptido natriurético auricular, la prostaglandina y el óxido nítrico. Y las vasoconstrictoras, ya ustedes saben, el angiotensina 2, la antidiurética con el receptor B1, la endotelina. Esas son las vasoconstrictoras. Y antes, por supuesto, de la angiotensina 2, la renina. La renina, pero la renina produce pues angiotensina 2, va al hígado, tiene el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 2. Entonces, es angiotensina, endotelina y ¿cómo se llama? Y antidiurética con el receptor B1. Entonces, eso está en equilibrio y eso es lo que mantiene el tono vasomotor y eso es lo que mantiene la presión arterial. Si uno de ellos es superior al otro, obvio que va a haber la hipotensión o la hipertensión arterial. En un proceso séptico, por lo que acabo de anotar con esta diapositiva, que no es de Burton Rowe, sino de otro libro, no recuerdo cuál leí, pero para ustedes lo utilizo. ¿Sí ven? Dice, mecanismo regulatorio del óxido nítrico y la producción de endotelina en las células vasculares endoteliales. Así es. Ahora, esto es importante entender en la perspectiva de la insuficiencia renal aguda. Cuando ya se produce la oligoanuria y no hay respuesta a volumen de esa oligoanuria, ya tienes la ira establecida. Pero esa ira establecida también se da por lo que ya he comentado, y les vuelvo a repetir, porque no puede permitirse que se pierda una gran cantidad de volumen de sodio y agua que puede costar la vida por la nefrona distal, porque ya ahí es impermeable al sodio y al agua, si no fuera por la acción de las hormonas y las células tubulares. Entonces, y como un proceso infeccioso o una hemorragia masiva, hay que proteger las células cerebrales y las células cardíacas, entonces la endotelina se forma, ¿ves? Y es un potente vasoconstrictor y va a cerrar las arteriolas aferentes para devolver al torrente circulatorio ese 20% del gasto cardíaco y preservar la perfusión de las células cardíacas y cerebrales. Entonces, con este capítulo de las hormonas, yo termino
la que es la parte fisiológica, y de aquí en adelante, y algunas enfermedades, y de aquí en adelante viene el examen, y de ahí viene la lectura, la presentación de los seminarios que empiezan con el artículo científico en inglés sobre el tema que tienen que exponer. ¿Alguna pregunta? Sí, ya terminamos. Ahí ya termina. Ya no hay más. Antes daba más estados de hematoso, hiponatremia, hipernatremia. Ya no. ¿Alguna pregunta? Bueno, Chicos, aprovechen. si no, Que tienen examen. si no hay preguntas, ya saben que la próxima semana hay el examen y de ahí viene la presentación de los seminarios. Pero Sí. no sé, digo, si dejamos los seminarios para luego los exámenes, porque igual sí les va a llevar tiempo hacer el examen. No, pues después de los exámenes, pues estoy diciendo. Ya que iba a decir, No, la próxima semana son los exámenes y de ahí viene los seminarios. Comenzaría nefrítico y nefrótico. Síndrome nefrítico, de ahí viene síndrome nefrótico, o al revés, síndrome nefrótico, de ahí síndrome nefrítico. Ya. Ok, ¿alguna pregunta? Si no, conmigo terminaron y allá. Realmente conmigo no hay una actividad. Ah, ya, entonces ya, cierto. Sí, igual deja aprovechar el tiempo para hablar con él. En un momento, chicos, por favor. No, porque persistió en el tiempo la hipovolemia, pues ahora yo entiendo por qué fue el problema. Que tu proceso... A ver, chicos. Claro. Ya, chicos, a ver. Unos éxitos. Bueno, estamos 22 personas y voy a ver la lista otra vez porque puede que alguien se haya fugado. Porque solo una persona me ha indicado que tuvo problemas de luz y le fue la luz. Que tengo que lamentablemente volver a tomar lista. Como si estuviéramos en escuela o no sé. A ver, chicos. Si no tiene olivanuria, ponle Aguilar. No se da la Pablo Aguilar lo tengo. Dalton Aguilar. Presente, Pablo No es la... Ya, Aguilar sí está, pero Dalton Aguilar es lo mismo de la semana pasada. Entra nomás a la lista y luego se sale. Luego, ¿por qué dicen que se están quedando? Díganle que tiene falta. ¿Quién fue que me escribió? Briseño es la que me dijo que se le fue la luz. Ya. Aguilar, Vadillo, Basantes. Presente, Vadillo. Basantes. Ya, Basantes sí está, ya lo vi. Bastante. O sea, literal los Ya, tengo aquí, los gracias. veo todos, porque hay demasiado pocos. Y fácilmente. Basantes, Benavides, Briseño. 3 años Sí, se ya, le ya fue fue la la que me luz. escribió, listo. Benavides, Briseño. Benavides, Tamia. Bueno, creo que ya estaba en vacunación, me dijo. Sí, también estaba en vacunación, ya me acordé. No, ya era de la cámara. Calderón. Mira, Calderón. Presente. Y dijo que iba a tener Campi. acabado la cámara, entonces fue por eso. Entonces me imagino que ya se le acabaron los datos a Benavides. ¿A quién se le acabaron los datos? A Tamia. Benavides fue la que dijo que iba a tener apagada la cámara para ahorrar datos, porque solo tenía datos. Cárcamo, no da señales de vida. Cedeño y Cedillo. Aquí estoy, Cedeño. Ya listo, Cedeño sí está. Cedillo sí tuvo falta. Fajardo y Giler. Giler presente. Fajardo, Sheila. Perdón. Esta Sheila. Cedillo listo. sí está en la sala. Cedillo, ¿dónde está? Está ahí, Presente. escribió en el chat. Entonces, ¿por qué le había puesto falta? Bueno, ya sí está Cedillo. Giler y Guaycha. Guaycha presente. Giler presente. Ya. Hidrobo y Jara.
Presente, Jara. Hidrobo. Presente, Hidrobo. Ahí está Hidrobo. Tanto cabello así se lo reconoce. Se le alegua. Presente. Pazmiño y Romero. Romero, pues. Pazmiño. Pazmiño y Romero, listo, así está. Ronquillo y Ruiz. Presente. Gregory Ronquillo dice que por favor le acepten que se le ha salido de la sala. Ya, ¿y por qué se salió de la sala? No se me salió, doctor, se me fue el internet. Bueno. Ruiz, presente. Usted no aceptó a nadie, qué pena que salió el internet. Tenía que avisar en el grupo, avisarme por internet. Por uno de sus compañeros. Salazar, San Andrés. Salazar presente. San Andrés falta. Por falta se pueden quedar, chicos. Sánchez, las dos Sánchez. Presente. Ya, Jennifer sí está y Mónica también. Denme un segundo, chicos. Hola. Dímelo. Oh, ya, no te preocupes entonces, igual yo ya estoy de salida, ya la clase terminó ya temprano. Si quieres me aguantas y te acompaño. Ya, pues si puedes avanzar un poquito acá el de Prati, para ahí nos encontramos, listo. Ya, te espero, entonces yo te caigo en el mall, ya pilas. Ya, chao, chao. Chao. Ah, ya, en iPhone. Sí, déjame ver, tampoco me manejo mucho en sí. Pero mira la parte, déjame ver. Porque le puse en el buscador, escáner y salió en la cámara. Miren la parte de, miren la parte, puede que esté en la cámara misma. En la cámara misma, pero en la cámara misma no. Sí, a ver, ¿dónde está? ¿Por quién me quedé? Por Ronquillo, Ruiz, Salazar, San Andrés, Sánchez, Tacle, Tarira. Presente, Tarira. Torres, Vargas. Torres, ahí está. Torres Vargas también presente. está. Velasco y Zambrano. Bueno, Velasco tiene falta. Zambrano. Ah, no, Zambrano me escribió, ¿cierto? Al principio que se iba a vacunar. Sí, ya me acordé. Vera. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, algo? ¿Todo claro por el momento con sus notas? De los que les he enviado. Aparte de los que... Dime, no. No, solo es el examen. Eso es lo que el doctor estaba indicando, que es clase. La otra semana preparen las personas que le toca síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que voy igual y las nombro. Recuerden que también es un seminario y el caso clínico. A ver. ¿Dónde están? Acá están. A ver, indico. Son Benavides y Cedillo, síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico, San Andrés y Ronquillo. Si llegase a faltar alguno de sus compañeros de seminario, dígale que tiene automáticamente 0. La nota se defiende individual, no es de que hablo uno y por uno salen todos ganando, o no es que trabaja uno y salen todos con 10. Se los va a calificar netamente individualmente en su participación. No es de que yo hablo esto, tú hablas aquellos, se elegirá a cualquiera al azar que hable qué parte. ¿Ya? Todos deben dominar el tema. No es de que yo hable al inicio y hasta aquí yo hablo y hasta aquí yo me sé. Todos deben dominar el tema. Vuelvo y repito. Por ejemplo, que yo quiera y diga, ¿sabe qué? Cedillo comienza hablando del caso clínico. O Benavides comienza hablando del caso clínico. Y en el seminario, ¿sabe qué? Cedillo, hábleme la fisiopatología. Benavides, hábleme el tratamiento. O sea, todos debemos de saber todo. Obvio, O sea, todos todo. deben saber todo. Todo el tema. ¿Todo el grupo o las dos personas que...? Todo, o sea, no. El grupo tiene que ir leyendo, obviamente. Pues. Ya, claro. Ya. Porque igual O sea, pueden, personas de ahora en hacer adelante algo. les había mencionado de que la nueva forma de valorar participación va a ser no como elección oral, sino como elección en forms, de cada semana el tema que se va a hablar. La elección va a ser antes de la clase, no, va a ser después de la clase, así mismo, en el asincrónico, de lo que se habla de ese día. Entonces, eso cuenta como nota de participación en clases, que es la que va valorada en un punto.
Esta vez sí se va a calificar de forma correcta. Algunos prácticamente se les ha regalado la nota y los que no han hablado en todo el semestre tienen 0, es porque en serio ya no quisieron ser ayudados. Así que ya saben, la siguiente semana van a hacer que 4 preguntas de nefrítico y nefrótico, cosas sumamente sencillas. En serio, demasiado sencillas. Obviamente van a ser en casos clínicos, y vamos viendo que cada tiempo tomamos lección para que también no se les acumulen los temas, ya que como pueden ver, los temas que se vienen son pesados. Y si con fisiología están que se dan contra el muro, no quiero ver cómo será con las patologías. Gregorio, una pregunta. Días antes, dígame. Con respecto a los que tenemos que exponer los temas individuales. ¿El sábado va a ser eso? Sí, el sábado me encargo de los temas individuales y lo que falta. Igual todavía las notas se suben después de exámenes, así que también vemos cómo nos ayudamos con eso. La verdad, no revisé sus papers el día de hoy porque tuve examen, inclusive como creo que se dieron cuenta, llegué tarde. Ya, entonces no tuve el tiempo para hacerlo. Además, creí que la clase se iba a extender un poco más. El sábado es todos los que faltan, quien puede bien, quien no también. Así de simple. Ya. Creo que no falta nadie de enviarme ningún trabajo. No pueden cambiar el artículo. ¿Puedo cambiar el artículo? Bueno, puedes hacerlo. Si me lo envías hoy día mismo y encontraste uno mejor, hoy día mismo puedes. Ok, me lo envías hoy mismo. Máximo mañana, porque igual también tengo que revisarlo. Ya, a ver. ¿Qué escribió? Ya, pero lo escribí a las 2:46. No lo pude escribir hace un momento atrás. O sea, y ya no es la primera vez que se desconecta y se vuelve a conectar y se desaparece en clase. Ya la semana pasada fue lo mismo. Ya no es falta de respeto, pero el punto es de que, chicos, a ver, ¿quién se me fue la luz? Creo que es el mismo Aguilar. Pero lo siento, lamentablemente tenía que haber avisado con tiempo. Tienen el número de sus compañeros, pueden llamar a alguien. Ya. Tienen megas, pueden escribir directamente al momento que se les va la luz. Porque así lo hizo, creo que fue, ¿quién fue? Briseño. Ni bien se le fue, escribió, estábamos todavía en clases. Ya. Entonces, díganle que qué pena. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Ruiz, dime. En cuanto a cómo quedamos con las clases prácticas, iba a preguntar cómo serían los horarios, porque de las clases, ¿cómo quedamos? Porque tengo aquí anotado, este sábado sería la práctica de repaso y de los que faltan de exponer los temas. El siguiente sábado es la práctica en InReady, pero ahí tú explicaste, vamos a tener práctica solo en InReady, pero también va a haber lección y la siguiente es la de ácido base. ¿Para cuándo quedaría esa? A ver, lo que se hace entre nosotros en el grupo, los temas aparte, eso es entre nosotros. Así que ahí vemos cómo nos acomodamos. Obviamente las prácticas de InReady como tal, esas tienen que asistir. Si ya se da lo del RCP y intubación, esa semana ya no haríamos ácido base porque igual también estarían sobrecargados y yo tendría que preparar ese tema para teórico prácticamente. O sea, ya ahí sí verlo para los que les toca. Aunque hay que ver, si no lo evalúan, esa práctica no se las doy. No se las doy. Muchas gracias, doctor. Y póngale ahí a los chicos que compren el libro. El doctor ha sacado un libro de COVID a $2. No sé dónde lo pueden conseguir, en qué librerías, pero bueno. Aquí mismo lo pueden conseguir sin deseen saber del tema, la verdad. Pausa publicitaria. Bueno, entonces, dígame, Sánchez. Una pregunta con respecto a la práctica del sábado. Pégate el micrófono, Jennifer, que no te escucho bien. Del sábado 31, la práctica. Los que no podemos ir, ¿cómo hacemos? Es que esa clase creo que es RCP de intubación. Eso ya netamente como parte de la materia creo que no entra. Es como un adicional que se les está haciendo. Ya. Pero que iban a tomar la lección de sodio. Supongo que no. Déjame igual pregunto, porque si igual si se les va a tomar lección, obviamente sí les tendremos que dar el tema online. Ya. Sobre
Pero creo que habla del tema online, pero de intubación, mejor dicho, explicarnos cómo se hace. Y después ya la práctica. Ya, entonces, a ver, digan chicos que no los escuché, estaba escuchando al doctor. Díganme. Ya, eso tengo que preguntarle a la persona que está encargada. Como les dije, yo no soy el que manda el artículo, yo no soy el que manda nada, eso ya lo voy a preguntar y hoy día mismo voy a escribir para seguir de esa duda. ¿Todos subieron su historia clínica? Pues quien no la subió, qué pena. Porque era hasta el día domingo y creo que se les dio plazo hasta ayer, creo, no me equivoco. Y lo mismo con el deber de diuréticos, no pueden venir con la justificación de que se les dijo se subió última hora la participación porque se les viene avisando, creo que es el inicio del semestre, les viene avisando esa tarea. Ya, eso, con eso complementan su frecuente. Viendo las notas no están tan mal, creí que iban a estar más quedados, pero no, están regular 3/4. Pero sí sería bueno que se pongan a repasar, chicos, lo que se viene fuerte. Ya. Ya, entonces, buenas tardes. Entonces esos chicos, bueno, yo los dejo, no tienen examen, pero igual estudian, pero tienen que estudiar full nefro. Gracias. Nos vemos el sábado con los que se puedan, con los que deseen, ya les dije el horario, no es obligatorio, así que eso chicos, nos vemos, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.